Imagina por un momento que estás en el corazón de la Sierra de Cádiz, rodeado de montañas imponentes y bosques que parecen tener vida propia, un lugar alejado de todo, donde las noches son oscuras y la quietud te envuelve. Pero en este paraíso natural algo más acecha en las sombras, un lugar en el que la paz se convierte en miedo y donde lo paranormal se hace presente, como si las mismas piedras de la casa guardaran secretos oscuros. Bienvenidos a la historia de la Casa Molino en Benamahoma, Cádiz, un lugar que, lejos de ser un refugio idóneo para unas vacaciones, se transformó en la peor pesadilla de un grupo de amigos que, sin saberlo, fueron testigos de lo inexplicable. Hoy, en España Misteriosa, te contaré una historia aterradora, basada en hechos reales que muchos no se atreven a relatar, historias que se mantienen ocultas, esperando a ser descubiertas. Era un grupo de amigos que, buscando escapar del estrés de la vida diaria, decidieron pasar un fin de semana en una casa rural en el corazón de la Sierra de Cádiz. Una casa que en sus orígenes había sido un antiguo molino del siglo XVIII, con piscina, jardín y la promesa de tranquilidad. Parecía el lugar perfecto para desconectar. Al llegar fueron recibidos por la dueña de la casa, pero algo no estaba bien. La dueña parecía ausente, como si no estuviera completamente presente. Su mirada fija, sus movimientos lentos, algo en su actitud transmitía una extraña sensación de inquietud. No era simplemente el cansancio de recibir a unos turistas, era algo más, algo que nadie podría explicar en ese momento. Poco después de llegar, una sensación extraña comenzó a invadirlos. El aire en la casa era espeso, denso, como si algo estuviera pesando sobre ellos. Era un lugar hermoso, pero había algo oscuro que no podían identificar. El primer suspiro de terror estaba en el aire, como si la casa misma estuviera esperando. La primera noche en la casa fue solo el comienzo de lo inexplicable. Uno de los amigos, David, experimentó algo aterrador que lo dejó marcado para siempre. A mitad de la noche, David sufrió un episodio de parálisis del sueño, pero esta no fue una parálisis común. Al despertarse se encontró completamente incapaz de moverse, con la extraña sensación de que algo o alguien estaba apoyado sobre su pecho. Según sus propias palabras, dijo lo siguiente: «Era como si una cabeza estuviera sobre mí, no podía moverme, el miedo me paralizó cada vez más». Completamente aterrado, David no sabía qué hacer. La sensación de un peso invisible lo mantenía atrapado, y aunque su mente le gritaba que algo no estaba bien, no podía liberarse. Pero no fue solo David quien experimentó lo paranormal. Esa misma noche, otra de las amigas del grupo, Laura, entró a la casa mientras los demás preparaban la cena. Al entrar en el hogar, la sombra de una presencia se posó sobre ella. «Sentí claramente a alguien detrás de mí», decía Laura, pero cuando miró hacia atrás no había nadie. Los amigos comenzaron a sentirse observados, como si no estuvieran solos en la casa, pero la verdad es que no había señales visibles de que los acechaba. Lo peor aún estaba por venir. En la madrugada de la segunda noche, Juan se despertó sobresaltado por una extraña música. No venía de ninguna fuente, no había radios, no había altavoces. Era como una música tradicional, como la que se puede escuchar en las ferias, que llenaba la habitación. Juan juró que al despertar alguien se había sentado a los pies de su cama. Sentía el peso de una figura invisible que presionaba sobre el colchón. Al mirar no vio a nadie. Era como si una sombra estuviera allí, esperando, observando,
En este momento el miedo se apoderó del grupo. La casa parecía tener vida propia, como si algo estuviera esperando que se dieran cuenta. A medida que pasaban las horas, las experiencias extrañas aumentaban. Puertas que se cerraban solas, pasos en los pasillos donde no había nadie, ruidos inexplicables, susurros en el aire. Algo no quería que se quedaran allí. No era solo la casa lo que sentían, era la presencia que se filtraba en cada rincón, en cada mirada, en cada susurro. Finalmente el grupo decidió abandonar el lugar. La casa ya no era un refugio, se había convertido en algo completamente diabólico. Aterrados huyeron, pero el miedo no los dejó. La sensación de ser seguidos persistió, como si lo que acechaba en la casa estuviera decidido a no dejarlos ir. ¿Qué había en esa casa? ¿Por qué esa presencia parecía tan real? ¿Era el espíritu de aquellos que habían trabajado en el molino, atrapados en el tiempo, o algo mucho más oscuro que nunca lograron comprender? Hoy, la casa del molino sigue siendo un enigma. No hay respuestas claras sobre los extraños sucesos que ocurrieron allí. La dueña, con su comportamiento tan raro, nunca ofreció explicaciones, y la historia del molino, que data del siglo XVIII, continúa guardando secretos oscuros que nunca fueron desvelados. ¿Acaso las almas de quienes trabajaron allí quedaron atrapadas entre las paredes de esa casa? Si alguna vez tienes la tentación de visitar la Sierra de Cádiz, de hospedarte en una casa rural, ¿te atreverías a quedarte en la casa molino o el miedo te llevará a huir como hicieron los amigos de esta historia?